colectivo de la línea 620 donde pierde la vida Daniel, el chofer, y contaba su vida en Virrey del Pino, en La Matanza. Yo sé que usted quiere ser intendente en San Martín. Sigue adelante con ese proyecto. Totalmente, con todo. Bueno, hay cosas que son, más allá de la geografía, bastante similares. San Martín, de hecho, tiene más de 50 villas, hasta donde sé. Sí. Con lo cual, digamos, y contaba una vida muy alejada a la vida clase media histórica de la Argentina, es decir, no hay gas, hay garrafa, no hay pavimento, no hay seguridad, la salita a la noche está cerrada y durante el día no tiene médico, por lo tanto solo administra medicamentos, la plaza no saben lo que es una plaza cercana, la comisaría le queda a casi 8 kilómetros. Y su pedido fue, pónganme un gendarme en la puerta, para poder sentir que puedo descansar, puedo dormir o que puedo vivir tranquila. ¿Ese es el cuadro de situación de una parte creciente del conurbano? No todo, pero una parte. Claramente. Eso se repite en casi todos los municipios del conurbano y se repite con esta combinación donde la inseguridad también juega en el fenómeno de la pobreza. Las familias pobres son las que menos herramientas tienen para defenderse de la inseguridad. Vos vas a cualquier barrio hoy, y te hablo de San Martín porque es mi municipio, pero puede pasar en otro lado, alarmas vecinales que pagan los vecinos, sistemas de alerta que pagan los vecinos, cámaras, vas a una casa muy humilde y tiene camarita por todos lados, y vos fíjate el nivel de resignación que genera. Te hablaba una señora en un barrio llamado Billinghurst, y me decía, digo, ¿cómo está el tema de la seguridad? Y me dice, normal. Entonces, digo, ¿qué es normal? No, yo no tengo problemas, me dice, ¿sabes por qué? Porque yo vuelvo de trabajar, voy y compro algo en el almacén y a las 7 me encierro hasta el otro día. Esta idea de me encierro hasta el otro día y resigno el espacio público, porque vos lo decías bien recién, el conurbano tiene un déficit muy grande por su falta de planificación en general de espacios públicos y demás, pero ya es resignar, olvídate de jugar en la vereda o de andar en bici o de cosas que por ahí nosotros llegamos en algún momento a vivir. Y eso es mucha droga, mucha marginalidad, poco empleo, teniendo empleo, seguir siendo pobre, o todo eso junto. Bueno, hay una combinación. Hace poquito salieron los números de pobreza del año pasado, del segundo semestre. Uno mira los números, son números fríos, una estadística. Atrás de esos números, sobre todo en temas sociales, hay personas de carne y hueso, hay hombres y mujeres, hay chicos, hay ancianos. Cuando vos ves 38 millones de personas de un país de 46, estamos hablando que dentro de esos 38 hay 3.700.000 que son indigentes. Y la indigencia es básicamente la supervivencia, es aquel que solo ni siquiera llega a lo básico para alimentarse. Olvídate de transporte, olvídate de vestimenta, olvídate, es decir, una situación realmente crítica y un proceso que viene, el último índice da 38,2 a nivel nacional, pero en el conurbano es del 45. Sí, 39,2, pero da 45 en el conurbano. Y efectivamente, cuando uno mira debajo de los 17 años, 54. De los 14 están los 54%, es decir, más de la mitad de los chicos del conurbano. Además que más de la mitad de los pobres totales de la Argentina están en el conurbano. Claramente, claramente. Más del total, más de 1 de cada 2 pobres en todo el país están viviendo hoy en ese conurbano que describía Cristina. Sí, y podemos hablar y discutir mucho tiempo cómo se mide la pobreza. Hoy la pobreza en la Argentina se mide por ingreso, es decir, se crea una línea de pobreza que dice una familia de 4 personas, si tiene 177.000, un peso, ya no es pobre. Si tiene 169.999, es pobre. Y ahí juegan un montón de factores. Vos lo decías recién. Cuando vos vivís en un barrio que no tiene agua y cloaca, tenés que pagar un camión atmosférico. Eso es un gasto extra. Cuando vos vivís en un barrio que para ir a tomar el colectivo a la avenida tenés que tomarte un remis porque si no te roban, es un gasto extra. Es decir, hay un montón de cuestiones que se vinculan en lo que es pobreza estructural que hace que la línea sea mucho peor, digamos. Para usted fue ministro de Desarrollo Social de la provincia. ¿Por dónde se empieza? Porque al final del camino, todo lo que hemos vivenciado en los últimos 10 años, una década perdida, por multiplicidad de razones, con una economía estancada y con un país que está con microestallidos crecientes, como los vemos casi todo el tiempo, uno tiene la sensación de que estamos al límite, estamos al borde del precipicio, digamos. Sí, yo creo que se está dando un fenómeno que no es la explosión hacia afuera o el estallido, que es un tema que siempre se habla, por ahí pensando en otras épocas, en 2001, pero sí hay una implosión social. O sea, no hay un estallido, hay implosión social. Hay implosión de hacia adentro de las casas, hacia adentro de las familias, y la pandemia lo puso muy sobre la mesa. Es verdad. Porque lo que se rompió el tejido social, las relaciones interpersonales, esta idea forzada, que obviamente que en las villas del conurbano no se cumplió el aislamiento porque es prácticamente imposible cuando hablamos de familias que viven hacinadas en pocos metros cuadrados, digo. Pero esa implosión, con la droga como un factor,
Y yendo a tu pregunta, yo creo que la clave la tenía recién Flavio Buccino. Me parece que si no asumimos que es por ahí, y yo le agregaría las etapas que planteaban recién, la primera infancia, que es un tema que nosotros trabajamos muchísimo, que es un tema que a veces no tiene mucha, digamos, no... O sea, el jardín maternal y... 45 días a 4 años. Esa etapa, sobre todo para el que está en peores condiciones de vulnerabilidad, es el nivelador. Porque después la escuela primaria puede recibir, como decían recién, hay que actualizar currículo, hay que cambiar contenidos, Pero si no tuvo los micronutrientes necesarios, si no tuvo la alimentación indispensable, si no tuvo la lactancia materna, si no tuvo las condiciones elementales de higiene, etcétera, en ese interregno de los 45 días a los 4 años, su capacidad de aprender a aprender, que es la escuela moderna, va a estar deteriorada. Es muy difícil y hay muchas cuestiones que tienen que ver con, vos hablabas de inteligencia emocional, es decir, el desarrollo que se puede generar en chicos de 45 días a 4 años para permitirles salir y competir en igualdad de condiciones, largar la carrera desde un lugar de igualdad, es central. Y eso debiera ser, nosotros hicimos mucho en su momento, me tocó hacerlo en la ciudad de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, hicimos en la provincia de La Nación, pero esa debiera ser la gran política pública donde realmente debiéramos todos decir, bueno, mira, esto no tiene nada que ver con lo partidario. ¿Y eso es posible? Yo creo que sí, porque estamos también... ¿O posible siempre? ¿Es probable? Yo tengo esperanza en el sentido de que este límite, esta sensación que vos planteabas recién con lo del episodio de Matanza, que es un emergente, pero hay los cortes de energía eléctrica, cuando la gente se volcó a cortar la de Lepiane. Estamos, Rosario en su momento, hoy. Sí, a mí me parece que ese estado de extremo es el que puede permitir decir, bueno, en este tema tenemos que poner toda la inversión y habrá que sacar de otro lado, habrá que ver dónde se prioriza. Primera infancia, educación. Pero sobre todo primera infancia. Los programas de primera infancia tienen a veces dicen que son programas caros, ¿no? Porque claramente requieren, se decía recién, mucho personal. Vos para una salita de un año necesitas... Mucho más docentes que para una maestra cuidadora cada tantas camas. Es decir, pero ese trabajo, y yo siempre hago esta comparación, a mí me tocó en la provincia tener a cargo la primera infancia y el sistema penal juvenil. Como los dos extremos, ¿no? Y yo decía, toda la inversión que podemos hacer en primera infancia es algo que lo vamos a, si querés, a recuperar o ahorrar en atención de las adicciones, en sistema penal juvenil, en servicio penitenciario para los adultos. Digo, esto es una realidad, es un camino largo porque no garpa electoralmente, puede ser, porque un chico es un mandato, digamos, ¿no? Los 45 a los 4 es un mandato, pero es imposible no empezar a hacerlo. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Argentina de hoy? Bueno, claramente la pobreza y con estos aditamentos, ¿no? La pobreza y el corrimiento que hay del Estado. Es decir, el kirchnerismo generó mucho Estado en términos numéricos, ¿no? Mucho empleo público, muchos cargos políticos, etcétera. Pero esto que contaba esta señora es ausencia plena. Es decir, si como se le dice en La Matanza, en los kilómetros, cuando uno agarra la Ruta 3, no hay nada. Y aparte, porque estos lugares nunca quedan vacantes. Y vos hablaste también del narcotráfico, y ahí hay un jugador. Siempre alguien ocupa lo que no está ocupado. Es como el poder, se ejerce o se pierde. Absolutamente. Entonces, esta idea hoy, ¿quién es el prestamista más accesible en un barrio pobre? El narcotráfico. El tranza. Porque tiene la disponibilidad, porque está cerca, porque no hay programas de inclusión financiera eficientes que hagan que una persona en un país que tiene 40% de economía informal pueda acceder a un préstamo para determinada cuestión, porque a veces la burocracia del propio Estado hace que para conseguir una sonda, un remedio, algo a las 2 de la mañana, es casi una vuelta kafkiana y muchas veces son familias que no tienen ni las herramientas económicas y a veces tampoco tienen las herramientas para acceder, no conocen cómo llegar a eso. Bueno, y ahí tenés un personaje que puede darle la solución. Es carísima esa solución. Es carísima y es general, termina con la muerte, pero eso es una realidad que se vive. Porque al final el camino siempre, y en todos los casos la droga, siempre. mata. Totalmente, totalmente. Gracias. Gracias a vos, Paulino, por la invitación. Nos hacemos la pausa, muy breve. Ya con Fátima nos quedan varios temas. Vamos a hablar mucho con Javi Lanari en la antesala de lo que tiene que ver